día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor y voy a pedirles que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 26, donde hoy vamos a aprender con Isaac acerca de este tema que el día de hoy celebramos en nuestra iglesia de la mayordomía. Génesis capítulo 26, versículos 12 al 33. Vamos a orar antes de comenzar. Génesis 26, 12, 33. Oramos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque nos has dado la vida para estar acá, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesucristo y por habernos bautizado y insertado en esta iglesia local, Señor. Rogamos, Padre, la intervención de tu Santo Espíritu, dándonos la sabiduría para poder entender el tema, Señor, y poderlo aplicar en nuestra vida y ser buenos mayordomos de las multitud de bendiciones que nos has dado. Señor, ruego también que cuides mi boca y que toda palabra que salga sea para la correcta edificación del pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, leemos de manera antifonal Génesis 26, versículos 12 al 33. Isaac sembró en aquella tierra y aquel año obtuvo 100 por 1. Jehová lo bendijo. Tenía rebaños de ovejas, hatos de vacas y abundancia de siervos, de modo que los filisteos le tenían envidia. Entonces Abimelech dijo a Isaac: aléjate de nosotros, porque te has hecho más poderoso que nosotros. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y él los llamó con los mismos nombres con los que su padre los había llamado. Perdón, me perdí. Y los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó al pozo Esek, porque allí riñeron con él. Se alejó de allí, cavó otro pozo y no contendieron por él. Él llamó su nombre Rehobot, diciendo: porque ahora Jehová nos ha hecho ensanchar y seremos fecundos de la tierra. Hasta ahí, perdón, es que le fallé el número. Es hasta el 22. Pueden tomar asiento. Como mencionaba, el día de hoy vamos a cerrar el tema de la mayordomía y vamos a definir qué es esto de mayordomía. La mayordomía define nuestra relación, la relación del ser humano, el hombre, con Dios, identificando a Dios como el dueño de todo y a nosotros como meros administradores de lo que Dios nos da. Y esto es fundamental para que un cristiano lo entienda. ¿Por qué? Porque a nosotros toda la vida nos enseñan que esto es mío. Incluso desde que somos chiquititos, los chiquitos ustedes ven que pelear es mío. Y el otro chiquito se lo levanta la mano y dice: no, ya mío. Y entonces siempre traemos esto de que es mío. Y cuando ya somos más grandes y los que tienen la bendición de ser padres, entonces son mis hijos. Y es mi esposa, mío, mío, mío. Y de ahí que muchos padres incluso tienen problemas cuando los hijos ya son grandes y se van a casar, porque es mi hijo que se va de la casa. Entonces tenemos muchos problemas porque todo es mío. Y tenemos carro y es mío. Y si perdemos el carro, sufrimos porque perdí algo mío. Y comenzamos a darnos cuenta que las cosas son mías o a creer que las cosas son mías. Sin embargo, la mayordomía nos va a enseñar el propósito que Dios mismo nos ha asignado a nosotros. Porque no es que Dios toma algo de lo que es de nosotros, sino que es la forma en que Dios nos derrama abundantes dones según su beneplácito. O sea, Dios, que es el dueño de todo, le dice a Douglas: le voy a dar este carro para que usted lo tenga. Usted lo administra, no es suyo, es mío, se lo estoy dando a usted. Igual que cuando alguien entra a trabajar en una empresa, le pueden decir: tome, este es el carro de la empresa, necesito que haga tal ruta. El hombre va a andar en el carro, va a andar las llaves del carro en la bolsa, va a manejar el carro, pero el carro no es de él. Sin embargo, si yo estoy trabajando para una empresa donde yo manejo un carro, yo cuido el carro, yo trato, me esfuerzo en que nunca chocar ese carro. Y si le veo un dañito, trato de arreglárselo. Y si veo que se le está pasando el cambio de aceite, voy y digo: miren, es que hay que hacerle cambio de aceite para que no se dañe, porque lo cuido, no es mío,
pero lo estoy administrando. Es igual con esto. La mayoría de veces cuando se habla de mayordomía, todos inmediatamente pensamos en el diezmo y pensamos en la fidelidad que tenemos que tener al diezmo y en dar el 10%, y se habla mucho del dinero, y eso es bueno, porque el diezmo es parte de lo que es la mayordomía. Sin embargo, no es todo. La mayordomía es nuestro testimonio obediente a la soberanía de Dios, y apréndase esto. Es nuestro testimonio obediente a la soberanía de Dios. Nosotros vamos a decir, Dios es el dueño de todo y Él hace como quiere porque es Dios. Yo cumplo lo que Él me pida. Si nosotros llegamos a este punto, entonces el día que tengamos un carro y lo perdemos, decimos, es de Dios, Dios me lo quitó, estoy tranquilo. El día que pierdo un hijo, bueno, aunque no lo pierda, que se me vaya a casar, gracias Dios porque se va a casar, porque está cumpliendo lo que tú quieres en su vida. No sufro porque mi hijo se va. Doy un ejemplo acá, pero podemos tener cualquier otro ejemplo cuando perdemos plata. Ejemplo facilísimo, cuando damos el diezmo. Muchas veces vamos a dar el diezmo y ay, es que no me alcanza, es que ¿por qué tengo que darle? No, yo no le estoy dando a Dios mío, le estoy dando lo que Él me dio, estoy administrando lo que Él me dio. La plata que gano en la bolsa no es mía, Él me la dio. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que es la mayordomía, es demostrar que somos obedientes y respetamos la soberanía de nuestro Dios. Si yo no respeto esto, si yo no doy algo simple como el diezmo, le estoy diciendo a Dios, es que yo no creo que usted sea el dueño de todo. Si yo no cumplo con algo como el diezmo, que realmente es como lo más fácil porque lo puedo cuantificar, yo le estoy diciendo, Dios, es que honestamente yo no creo que usted sea el dueño de todo. Usted me está pidiendo de lo mío, entonces yo no le puedo dar de lo mío. Pero la mayordomía nos enseña que las cosas son de Dios y yo solo administro. Entonces, en la práctica, ni siquiera nuestra vida es nuestra. Entonces yo no puedo llegar a decir, no, yo no puedo hacer eso. No, mi vida es para Dios. Y si Dios me manda, Dios no lo quiere así, a Egipto, a predicar, a Jordania, voy porque mi vida es para Él. Entonces, cuando tenemos que servir en la iglesia, cuando tenemos que predicar un domingo, que me toca, digamos, hoy, yo tengo que saber, yo no puedo decir, no, es que tengo demasiado trabajo, no tengo tiempo para hacer una enseñanza. No, a ver qué hace. Dios me puso a hacer esto y yo, obedientemente, tengo que prepararme y hacer la predicación. Entonces, vamos a irnos con el texto del día de hoy para aprender en Isaac 5 puntos de lo que un buen mayordomo de Dios debe hacer. Hoy vamos a aprender un buen mayordomo de Dios. ¿Qué debe hacer este buen mayordomo de Dios? Recordando que cada uno de nosotros es mayordomo. ¿Qué significa mayordomo? Básicamente administrador, que es lo que nosotros ahora se ha enseñado mucho este término administrador. En aquel entonces se le llamaba mayordomo a la persona. Sin embargo, ahora le tenemos un nombre más cool, le llamamos administrador a las personas. Entonces todo el mundo estudia en la universidad y sueña con llegar a ser administrador de una empresa, que básicamente es el mayordomo. Es lo mismo, la misma palabra. En el texto les voy a contar por motivos de tiempo para no leer. Isaac ya era un hombre adulto, ya era un hombre mayor, y era hijo de era padre de dos hombres que ya también son adultos, Jacob y Esaú. No eran niños chiquititos, no, ya eran hombres hechos y derechos. Ellos, si usted lee un poco más atrás, ellos están pasando una situación un poco difícil porque donde estaban no había hambre. Vemos en el capítulo 26, versículo 1, hubo hambre en el país, además de la primera que hubo en los días de Abraham. E Isaac se dirigió a Abimelech, rey de Filisteos en Gerar. Como en aquel entonces se había que vivir de agricultura y de ganado, si en una zona deja de llover, no hay agricultura y por ende tampoco va a haber pasto para el ganado. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que agarrar lo que tengo y irme hacia donde sí haya. Entonces, Isaac hace esto, Isaac se dirige hacia allá. Entonces, primer punto que vamos a aprender de un buen mayordomo de Dios. El mayordomo de Dios no se queja de las situaciones. Isaac se pudo haber quedado en la tierra donde estaba quejándose porque no llovía, enojándose con Dios porque no mandaba. Si mi Dios es dueño de todo, ¿por qué no hace que llueva acá? No, el mayordomo de Dios no se queja, sino que actúa obedeciendo y escuchando la voz de Dios. Versículo 2 del capítulo 26. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en esta tierra que yo te diré. El plan de Isaac era irse a Egipto. En aquel entonces, ¿por qué era que Egipto era tan importante en esta época en la Biblia? Porque tenía el río Nilo. El río Nilo es una fuente inagotable de agua dulce que hace que se abnega, que básicamente se sale el río
riega todos los campos, pero no los destruye como nosotros conocemos cuando se sale un río, porque nosotros vivimos en una zona montañosa, entonces cuando se sale, viene con muchísima fuerza por la gravedad y lo que hace es arrasar. El Nilo es plano, entonces cuando se sale, lo que hace es regar los cultivos. Entonces el Nilo es una fuente de bendición y en aquel entonces era algo maravilloso. Usted sembraba y nada más esperaba que el Nilo creciera y ya se le regaba la cosecha solo. Entonces en la mente de Isaac dijo, hey, no, todos vamos para el Nilo. Todo el mundo siempre era la tendencia, vamos para Egipto porque ahí está el Nilo. Pero él le dijo, no señor, usted viene y se va a quedar en Gerar. Entonces el mayordomo de Dios no se queja, actúa siguiendo la voluntad de Dios, la obediencia de Dios. Isaac pudo haber seguido igual con su plan a Egipto, nadie lo iba a atrapar, Dios no lo iba a agarrar del brazo y sostener en Gerar, pero él decide obedecer. ¿Por qué? Porque entiende que las cosas no son de él, las cosas son de Dios y yo simple y sencillamente las administro como él me dice que debo administrarlas. Versículo 12, Isaac sembró. Isaac sembró, Isaac sembró. ¿Qué significa? Que Isaac trabajó. Ya se ha hablado durante estos días de mayordomía. El hombre debe trabajar 6 días por semana y según las costumbres judías, 12 horas al día. El hombre debe trabajar. No crean que como Dios es el dueño del oro y la plata, que es algo muy metido en el cristianismo actual, Dios me va a mantener. Y lo digo porque tuve una experiencia ahora que estoy trabajando en una empresa de administrador. 2 personas cristianas me renuncian por el hecho de que son cristianos. ¿Por qué? Porque uno me dice que Dios se va a encargar de mantenerlo y el otro me dice que resulta ser que es que él decidió con su esposa estudiar más la Biblia y las reuniones los jueves son a las 7 de la noche y como los jueves salimos a las 7, entonces tiene que renunciar. Y yo, vea, yo soy cristiano, usted tiene 2 hijos, ¿cómo se le ocurre a usted renunciar a un trabajo que tiene seguro, que tiene salario, porque usted tiene que ser proveedor de su hijos? Es que tengo que estar a las 7 en la reunión bíblica. Lo vea, mande a su esposa y usted llega a las 8 y le dice, bueno, ya aprendimos, estudiamos juntos. ¿Cómo se le ocurre? La Biblia nos manda a trabajar. Muy bien, tenemos que buscar al Señor, pero tenemos que tener prioridades. El hombre trabaja, señores, trabaja y punto. El hombre tiene que mantener el hogar. ¿Que tenemos que ir a la iglesia? Sí. ¿Tenemos que guiar? Sí. ¿Tenemos que estar en la iglesia? Sí, pero tenemos que trabajar. Yo no puedo en ningún momento decir, no, como tengo que ir a la iglesia, entonces ya no trabajo porque si no, no me da tiempo de ir a la iglesia. No, el hombre trabaja y esto es algo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios quiere derramar su bendición sobre nosotros, pero no lo va a poder hacer si nosotros no trabajamos. Él no podía darle a Isaac esa bendición de sembrar y recibir 100 por 1 si Isaac no sembraba. Dios ya dijo, yo le voy a dar a Isaac 100 por 1. O sea, Isaac sembraba una semilla y esa semilla le nacían 100 frutos. Eso es una bendición gigantesca para los que han sembrado. Saben que eso es, bueno, demasiado, ¿verdad, Douglas? Douglas, que fue agricultor de lechuga. Imagínense sembrar una semillita y ver que nacen esos lechugones así. Es una gran bendición, pero Dios no podía darle esa bendición a Isaac si Isaac no la sembraba. Entonces, el punto número 2 para un buen mayordomo va a ser: siembre lo que Dios le da donde Dios le dijo. Usted debe sembrar. Si Dios le dio un trabajo, no sé, puso a barrer calles en la municipalidad de Cartago, hágalo. Dios le dijo, usted se va a vender a la municipalidad de Cartago, hágalo y hágalo bien, porque Dios se lo dio para él. Dios lo va a bendecir barriendo caños. Sí, lo va a bendecir barriendo caños. No me salga con que, no, es que yo soy cristiano y un hijo de Dios no puede estar en estas. No, Señor, Dios lo va a bendecir donde lo puso. Así que lo que Dios le dio, hágalo y hágalo como Dios le dijo que lo hiciera. No lo haga, ya sabemos, y si no, váyase a las cartas de Pablo, donde Pablo le dice: esclavos, sirvan a su amo como si fuera a Dios mismo al que están sirviendo. Así debemos trabajar nosotros. Así trabaja un buen mayordomo. Siempre lo que Dios le dio, donde Dios le dijo. Recuerde Proverbios 10:22 que nos dice: la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ellos. A veces nosotros somos como los niños. ¿Han visto ese juguete de niños? Quería traer uno, pero ya no tengo bebés cerca que lo tengan, que es una cajita que tiene huequitos. Un huequito es redondo, otro es un triangulito, otro un cuadrado, y trae las fichitas para que el bebé juegue a insertarlas. Todos lo hemos visto. Pero muchas veces los niños, o yo siempre lo hacía cuando tuve,
jugaba de meter el triángulo por el cuadrado. Y entonces hay que forzarlo y acomodarlo y darle forma y meterle fuerza para que entre, ¿cierto? Pues así somos nosotros los seres humanos con Dios. Dios nos da la cajita y nos dice, tome el circulito, póngalo en el círculo. Ah, no, pues yo quiero meter el círculo en el cuadrado. Y agarro y le esfuerzo y le doy vuelta, entonces saco el triángulo y lo meto. Y si uno mete el triángulo ahí medio canteadito, ahí va, y al final con mucha fuerza sí lo mete. Pero así es Dios. Dios dice, lo quiero bendecir, pero muchacho, agarre el círculo y métalo en el huequito del círculo. No lo trate de meter por el del triángulo. ¿Por qué quiere hacer eso? Si yo le di el circulito para que usted lo ponga en el círculo. Si Dios a usted le dio un trabajo, dele gracias a Dios y usted va a recibir bendición por ese trabajo. No trate de hacer otra cosa que no lo puso a hacer Dios. Si Dios me dijo a mí, barra calles, y yo le digo, ah, no, Dios, yo no estoy para barrar calles. Entonces, ¿cómo me va a dar Dios 100 por 1? No me puede dar 100 por 1 si yo le digo, ah, no, eso yo no lo hago. Si Dios me da un trabajo, tengo que levantarme a las 5. Ah, no señor, yo entro a las 8 de la mañana, Dios, yo no puedo levantarme a las 5 de la mañana, está loco. Entonces Dios no me puede bendecir. Yo tengo que ser consciente de que Dios quiere bendecir, pero yo tengo que aprender a seguir sus órdenes. Yo no puedo seguir como el chiquito que juega de meter el triángulo por el huequito cuadrado o por el huequito redondo, porque voy a seguir batallando y batallando y batallando. Al final, Dios es bueno y me puede ayudar y va a entrar la pieza, pero ¿cuánto esfuerzo me puede haber evitado por no hacer las cosas como Dios me dijo que las hiciera? Ahora, Dios nos va a bendecir, pero llegamos al punto en que decimos, pero ¿cómo hago yo para saber qué es lo que Dios quiere de mí? Porque por ahí, y se los insisto, yo estoy impactado del cristianismo actual en San José. Hay cristianismo por todo lado, pero no tiene a Jesucristo en ningún momento. Es un cristianismo que da miedo, terror da, porque Dios es el dueño de lo de la plata, porque cuando yo canto, por cierto, hablé con otra persona que me dijo, es que cuando mi hija canta en la iglesia, mira cómo se mueve el Espíritu Santo. Yo nada más me imaginé y me quedé pensando en la chiquita con el micrófono y el Espíritu Santo bailando, porque yo, no hay otra forma. ¿Qué tiene que ver que la chiquita cante al Espíritu Santo? No tiene nada que ver. Pues resulta ser que en esa iglesia solo cuando esa chiquita canta se mueve el Espíritu Santo. No entiendo cómo se moverá, me imagino que se pone a bailar porque está animado. Pero ese es el cristianismo actual. Entonces quiero dejar esto claro. Dios nunca nos va a decir con una voz audible lo que Él quiere que hagamos. 2, Dios nunca nos va a decir que nos toca hacer algo que está en contra o no está en la Biblia. Dios nos va a hablar, en 1 Corintios 2:16 el apóstol Pablo dijo, pues nosotros tenemos la mente de Dios. Hermano, si usted quiere saber qué es lo que Dios quiere, ore y lea. No espere revelaciones mágicas. No espere que es que Dios me habló, como dijo el hermano. No, eso es falso. No espere que el Espíritu Santo se mueva, ni mucho menos espere una señal en el cielo. O peor, no tiente a Dios diciéndole, ay Señor, yo necesito tal cosa. Entonces, si el próximo carro que pasa el rojo funciona, no lo tiente a Dios. Dios no juega así. Eso es tentar a Dios. Y eso es el cristianismo actual en San José y en muchísimos lados. Yo estoy asustado de ver cómo está el estado del cristianismo actualmente. Que todo es un juego, Dios es mi muñeco especial al que yo le pido lo que se me ocurra y cumple. Ay Señor, es que yo quiero, no sé, voy a ver si yo me tenía que casar con Stephanie, antes de que, imaginemos que estaba soltero, entonces yo tengo que decir, Señor, si me tengo que casar con Stephanie, que el próximo domingo ella venga con blusa verde. Y si el otro domingo ella llegó con blusa verde, ah, es ella. Así está el cristianismo actual. No, piensen de esas babosadas. Si usted quiere saber qué es lo que Dios quiere, ore y estudie. Y Dios le va a enseñar, pero no es que le vaya a llamar, Douglas, tenés que trabajar en techo. Usted lo va a sentir en su corazón, usted va a ir viendo cómo las puertas se le abren, porque Dios actúa. O sea, esto de las voces audibles, por eso lo quiero dejar claro, porque me asusté de ver que realmente hay muchísima gente que creen esto. Me contaban también de otra muchacha que ve ángeles y que ve demonios, y que dice, ay, no, es que vieran que feos son los demonios. O sea, ¿qué es este cristianismo actual? Entonces, quiero quedar esto claro. Si usted quiere saber qué es lo que quiere Dios de su vida, ore y lea. Ore y lea. Ore y lea. Y siga orando. Y si ocupa más, ayune también. Pero no espere una voz mágica. Versículo 13 del capítulo 26.
Y el hombre se enriqueció y continuó enriqueciéndose hasta llegar a ser muy rico. Nos va a dar el punto número 3 de un buen mayordomo. Un buen mayordomo administra los recursos, no los disipa. El buen mayordomo administra los recursos. Isaac no se enriqueció y se tiró a descansar. Isaac no se enriqueció y se fue a comprar el carro más caro que había en ese momento. Isaac no se enriqueció y agarró y se fue a pasear por todo el mundo. Él cuidó lo que Dios le dio para su mantenimiento, para mantener a su hogar. Y esto es una norma que actualmente no estamos utilizando. ¿Por qué? Porque actualmente en las universidades, el que estudia administración de empresas le van a enseñar que al aumentar los recursos aumentan las necesidades. O en un español más fácil, entre más gana una persona, más gasta y menos ahorra. Y esa es la norma en la que el mundo vive actualmente. Y a uno se lo enseñan y uno dice, sí es cierto, porque entre más gano, más gasto y menos ahorro. Y todo el mundo vive en esto. No, Dios provee para nuestras necesidades, pero no agarre lo que Dios le da para pecar, no lo agarre para abusos, no lo agarre para excesos y olvidarse de él. ¿Por qué? Porque Dios le puede dar y Dios quiere que usted tenga un carro. Ah, pero entonces Dios me dio para comprarme un carro, un Hyundai Excel. Ah, no, pero yo quiero un Ferrari Lamborghini. Entonces voy y hipoteco todo el resto de mi vida para pagar un carro que Dios no me estaba dando. Entonces, no disipe, administre bien lo que Dios le da. Porque uno a veces en la vida pasa que hay momentos en los que comienza a irme bien y comienzo a ganar más. ¿Y qué hago? ¡Prum! Comienzo a botar. Corro al mundo, corro a comprar cosas que no necesito, corro a gastar, y no crean que a gastar para ayudar a los hermanos, para comprar el comestible que está pasando necesidades, es lo último que uno piensa. Pienso en gastar, pienso en comprar cosas para comida para la casa que ni siquiera nos vamos a comer porque no comemos. Comenzamos a tener las alacenas llenas de cosas, las casas cargadas de cosas que no sirven para nada. Comenzamos a comprar cobijas, pero como esa es la cobija nueva, mejor no la usemos todavía, sigamos usando las viejas. O mejor, usamos la nueva, pero guardemos la vieja por aquello. No la regalemos, no importa. Compramos zapatos y los viejos, dejémoslos ahí porque va y los ocupa. Compramos ropa, ¿y qué hacemos con la vieja? La corremos en el closet y le hacemos un capito porque va y después la vuelvo a necesitar. No pienso en aquellos que no, ahí sigo. Hasta que el closet ya esté a punto de reventar, saco la que tiene huecos para regalar. No, eso no es así. El buen administrador debe saber, el buen mayordomo sabe administrar lo que Dios me da. Si Dios hoy me da 1 millón, no es para que agarre y gaste el millón mañana. Dios me dio para que yo tenga provisión, para que si algún hermano está en necesidad, yo le pueda ayudar, para pensar en diezmar, para pensar en ayudar, no para que agarre y bote. Y vean que Isaac, ¿por qué? Se enriqueció y siguió enriqueciéndose, porque él supo administrar lo que Dios le da. Verso número 14, tenía rebaños de ovejas, hatos de vacas y abundancia de siervos, de modo que los filisteos le tenían envidia. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4 nos dice, versión Dios habla hoy, vi también que el mucho trabajo y el éxito de una empresa provoca envidia de unos contra otros. Hermanos, siempre va a existir la envidia. Es un pecado que se cesará hasta que ya no pequemos, pero siempre va a estar la envidia. Es una sensación humana, siempre la vamos a tener. Y no importa, puede ser su esposa, puede ser su mamá, puede ser su hermano, puede ser tiene envidia. Ahora, los griegos, para la palabra que nosotros conocemos como envidia, tenían una sola, seloi, pero tenían 2 significados, uno positivo y uno negativo. De ahí que algunas personas hablan, ay, es que siento envidia de la positiva, ay, es que siento envidia de la negativa. Sí existe esto. ¿Qué es esto? La envidia positiva me hace decir, mira, Douglas ya está enseñando en la iglesia. ¿Y cómo sabe Douglas? Yo quiero aprender lo mismo. Douglas, ¿cómo hiciste? ¿Me enseñaste? Douglas, ¿qué estás leyendo? ¿Cuánto estudias de la Biblia? Y comienzo a estudiar para ser como Douglas. La envidia negativa me dice, Douglas está enseñando, no hombre pastor, mira, ese Douglas no se baña, no se lava los dientes, le pega a la mamá, y comienzo para que Douglas baje donde estoy yo, porque yo no lo quiero ver enseñar, porque lo veo que está bien, no, yo lo quiero mal. Entonces, esto quiero que lo aprendamos porque la envidia la vamos a sentir, pero la envidia yo puedo decir, bueno, ya qué bonito el carro de yo quiero uno como este, entonces voy a organizarme, voy a ahorrar y de aquí a 2 años ya tengo el dinero para tener un carro igual que el de yo. No, ojalá que a John le choquen ese carro y se le pedace y tenga que andar a pie con él.
Esto es la misma envidia. Es la forma en que yo vaya a utilizar la envidia para trabajar. Los filisteos, ¿qué hicieron con la envidia? Pues simple y sencillamente, versículos 15 y 17 vean lo que hicieron. Los filisteos cegaron y llenaron de tierra todos los pozos que había abierto los siervos de su padre Abraham en sus días. Vean ahí la tontería. Pozos de agua. En aquel entonces el agua no llegaba con los tubos como ahora, o la buscamos en la tubería. En aquel entonces había que cavar a ver en qué momento comenzaba a brotar agua de la tierra y se llenaba un pozo. Pues ellos muy inteligentemente, como Abraham tenía agua, fueron y le echaron tierra al pozo de agua para que nadie tuviera agua. Brillantísimo. Eso es la envidia. Así es la envidia de todos. Si yo en vez de ver a Douglas que está estudiando, que vean, ya Douglas predica, vean cómo ha aprendido Douglas, comienzo a hablar mal de él para que ya no enseñe más, es igual que los filisteos. Veo agua limpia y voy y le echo tierra encima para que nadie tome agua. Eso hicieron los filisteos. Y vean después lo que hace la envidia. Entonces Abimelech dijo a Isaac: aléjate de nosotros porque te has hecho más poderoso que nosotros. O sea, si yo veo a alguien que está bien, que tiene vacas, que tiene ovejas, yo podría pensar, si este tiene vacas, va a ocupar vender leche. Como tiene tantas vacas, va a tener mucha leche. Entonces, ¿cómo va a vender la leche? ¿Barato o cara? Barato porque tiene mucho. No, pues ellos le dijeron: Isaac, mejor váyase, porque tiene mucho. Esa es la envidia. Entonces, cuidado también con la envidia. Pero vean lo que hace un buen mayordomo de Dios, versículo 17 y 18. Isaac se fue allí, asentó sus tiendas junto al arroyo de Gerar y habitó allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que había cavado en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y él los llamó con los mismos nombres con que su padre los había llamado. Punto número 4 de un buen mayordomo: vuelve a cavar lo que el descuido hizo que se perdiera. Muchas veces Dios nos ha dado pozos de agua y nuestro descuido hizo que se perdieran. Ya yo no vengo miércoles al culto, ya no vengo jueves al instituto, ya no oro en la noche con mi esposa, ya no doy diezmo, ya no, porque antes lo hacía, pero es que ya no tengo tiempo. Antes yo todas las mañanas me levantaba a leer la Biblia, ya no me da tiempo a hacer eso. Yo antes siempre buscaba a alguien para predicar, ya es que no conozco a nadie, ya es que no tengo tiempo para ir a predicar. El descuido va haciendo que esos pozos se pierdan, pero el buen mayordomo se da cuenta, se enrolla las manguitas y vuelve a cavar. Esto se aplica a cualquier área de su vida que usted haya descuidado. Si usted tenía un culto familiar que una vez por semana reunía a sus hijos y a su esposa, decía: bueno, vamos a estudiar la Biblia juntos, y ya no lo volvió a hacer, por A o por B, no importa, vuélvalo a cavar. Vuelva a cavar lo que el descuido hizo que se perdiera. Si usted tenía que siempre en las noches oraba con su esposa, y como ahora comenzamos a, no sé, a pelearnos, o a que sale un buen programa en la tele y me quedo viéndolo, me quedo dormido viéndolo, o que hay partidos y el partido termina a las 10, usted sabe que ya a las 10 ya uno está cabeceando, no importa lo que haya pasado hasta para atrás, vuelva a cavar lo que el descuido hizo que se perdiera. Dios no lo va a juzgar a usted, no le va a decir: pero es que usted antes, no, Dios lo va a juzgar a usted por lo que no hizo. Ya fallamos, sí, Dios, perdón, no volví a hacer esto, voy a retomarlo, voy a volver a cavar. Isaac lo hizo, volvió a cavar esos pozos que el enemigo le había hecho perder. Ellos lo cegaron por envidia, sí, le echaron tierra al pozo de agua por pura envidia, sí, no importa, ellos alados, yo lo vuelvo a cavar. Si yo antes predicaba todos los días, no lo vuelvo a hacer, entonces vuelvo a retomar, vuelvo a cavar esas sendas, a cavar esos pozos que hemos perdido porque el descuido, el tiempo o X razones que al fin de cuentas no son más que excusas, nos han hecho perder. Dios sabe que nosotros no somos perfectos. Inclusive Isaac estaba lejísimo de ser perfecto, y les aseguro que quizás moralmente nosotros somos mejores que Isaac. ¿Por qué? Porque bueno, los que son padres, no sé cómo están, pero Isaac, versículo 25-28, demuestra que era un caballo para ser padre. Tan caballo que tenía solo 2 hijos y escogió a uno y al otro no lo quería, al punto de que ellos se mataban y se peleaban por este favoritismo que él creyó. Entonces, me imagino que aquí los padres, Sergio, que tiene 3, no puede escoger solo uno, tiene 3 hijos y los quiere todos por igual, y no los pone a luchar el uno por el otro para ver cuál es mi favorito. Y lo mismo con Luis, que tiene 3 chiquitas, no las va a poner: mátense, a ver cuál me cae mejor. No, pues Isaac era tan, pero tan bruto para ser padre, que básicamente hizo que los hijos se odiaran.
por estar luchando por su beneplácito. Y al final lo que hicieron fue uno para mami y otro para papi. Una destrucción total de la familia porque era un bruto. Además, ¿qué más tenía Isaac? Era un mentiroso y un cobarde. Capítulo 26, versículo 9, el hombre fue con la esposa y le dio miedo y le dijo, mejor digamos que sos mi hermana, por aquello. Él estaba dispuesto a que alguien más se llevara a su esposa con tal de no arriesgar que lo mataran. Yo creo que por lo menos los que estamos aquí casados no somos tan cobardes y preferiríamos tener un problema nosotros que regalarle a la esposa a alguien. O sea, yo no permitiría que Stephanie se lleve otro madre con tal de, ay no, es que ahí me pega. O sea, honestamente creo que moralmente en esto soy un poquito mejor que Isaac. Entonces vean que Dios no es que buscó a alguien perfecto, no buscó un superhombre, no, Isaac era igual o peor que nosotros, mentiroso, cobarde. O sea, esto de tener favoritismo entre los hijos está bien, hay hijos que uno le hablaba más, está bien, hay hijos que se apoyan más, pero de ahí a tener dos hijos matándose entre ellos, porque yo apoyo a uno y la mamá apoya al otro, esto es un caos. Esto es destrucción familiar por culpa de Isaac, porque tenía favoritismo, si la Biblia no lo dice, capítulo 25, 28. Entonces, Dios no le importa que usted sea perfecto, ni nunca se lo pidió. Dios sabe que usted no va a ser perfecto, pero Dios le pide que sea buen mayordomo. Entonces no diga, es que yo no puedo, no, usted puede volver a acabar esos pozos, usted puede hacer lo que Dios le pidió que haga, nada más entienda que las cosas no son suyas, son de Dios. Versículos 19 al 22 para ir finalizando. Después los siervos de Isaac cavaron en el valle y descubrieron un pozo de aguas vivas, y los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre Esek, porque allí riñeron con él. 21. Cavaron otro pozo, y en el que también contendieron por él, y llamó su nombre Sinda. Se alejó más de allí, y cavó otro pozo, y no contendieron por él. Le llamó su nombre Rehobot, diciendo, porque ahora Jehová nos ha hecho ensanchar, y seremos fecundos. La envidia de los filisteos había hecho que cegaran los pozos. El buen mayordomo fue y los volvió a cavar. Pero hubo problemas. Vino los malos, vinieron los enemigos a decir, esto es mío. Tranquilo, déjese. Dios le vuelve a proveer agua. Esto es mío. Tranquilo. Dios me vuelve a proveer agua. No es normal que en una zona desértica brote y brote agua. Esto es una bendición de Dios para Isaac. ¿Por qué? Porque Dios seguía reabriendo los pozos. Isaac pudo haber dicho esto de primera, no, es que no ve. Desde que me pongo a hacer lo que antes hacía, ya no. Vea, Dios, yo le dije que yo antes iba los miércoles al culto y yo iba a volver a hacer, pero vea, los miércoles estaba jugando esa prisa, entonces usted lo puso esa prisa a jugar los miércoles a las 8, ya no puedo. No, el buen mayordomo sigue y no se desalienta cuando el enemigo molesta, porque ¿saben qué? Comprende que el Señor es el dueño de todo. Dios es el dueño de incluso mi vida, así que esa prisa no está por encima del culto de los miércoles. ¿Por qué? Porque el buen mayordomo no dice, es que tengo tantos enemigos, es que vea, cavé un pozo y se vinieron a pelear conmigo, cavé otro, si vinieron a pelear conmigo, mejor no cavo más. No, el buen mayordomo no se desalienta, porque si yo reconozco que las cosas son de Dios, si tengo problemas con esas cosas, Dios lo quiso así, cabo otro y sigo, porque son de Dios, no son mías. En esto de la mayordomía, esto es lo que tenemos que entender. La mayordomía demuestra la obediencia a la soberanía de Dios. Dios es nuestro Dios soberano y hace como quiere. No lo vamos a negociar, no lo vamos a decir, Dios, es que yo creo, no, Dios es soberano. Y nuestra mayordomía lo que va a reflejar es que nos sometemos obedientemente a lo que Él dispone. Entonces, tal vez nosotros en mayordomía fallamos o hemos descuidado o nos preocupa más lo del diezmo, porque es algo que es contable, es algo de que si yo gano 10,000, 100,000, tengo que dar 10,000. Es un número cerrado, no hay dónde perderse. Entonces, es muy fácil revisar eso. Si yo doy menos de 10, estoy dando menos del diezmo. Si doy más, voy bien. O sea, esto es como contable. Entonces, por eso la mayordomía casi todo el mundo le enfoca hacia el diezmo, porque es como lo más fácil de cuantificar, de revisar.
Usted nada más saca una calculadora, pone lo que usted gana, pone por 10% y ahí le da lo del diezmo. Y entonces es muy fácil revisar si lo hizo o no. Pero la mayordomía no solo nos habla de diezmo, nos habla de familia, nos habla de casa, nos habla de los recursos, nos habla del trabajo, del tiempo, de nuestros ministerios. La mayordomía refleja todo lo que Dios le ha dado a usted, inclusive su vida. Si nosotros habláramos de que como Dios me dio mi vida, tengo que dedicarle el 10% de mi vida a eso, estamos en serios problemas. Porque diría que tengo que dedicar 2,4 horas al día a leer la Biblia. Y no sé cómo están ustedes, pero estoy bastante largo de eso. Estoy larguísimo de 2,4 horas orando. Larguísimo, larguísimo, ¿verdad? Entonces, la mayordomía es todo. Es mi familia, es mi esposa. Yo tengo que darle cuenta a Dios por mi esposa. Es mía, no, Dios me la dio a mí. Y yo tengo que agradecerle a Dios por mi esposa. Igual si el día que tengamos hijos, Dios me los dio. Pero no son míos, son de Él. Igual cuando uno tenga sobrinos, etc. Entonces, para terminar, vamos a hacer un pequeño resumen de esto del buen mayordomo de Dios. Apréndase esto, un buen mayordomo, y es lo que Dios lo puso a ser a usted y a mí. Dios nos tiene aquí para ser mayordomos, para administrar los recursos que Él nos da. No es que es de nosotros, de todo es de Dios. Pero no solo porque yo tenga un Dios que es el dueño del oro y de la plata, significa que Él me la va a dar, ni me va a dar la cantidad y cuando yo quiera, ¿verdad? Eso es lo que ha convertido el cristianismo actualmente, pero eso es mentira. Usted administra lo que Dios le da, y como enseñaba ahora muy bien Douglas en la escuela, si Dios no le va a dar más, si usted tiene un poquito y no puede con esto, Dios no le va a dar más. O sea, si usted se hace un nudo con cualquier poquito que Dios le dio, ¿para qué quiere más? No, administre bien el poquito y después Dios ahí va a ir viendo. Igual que los padres le dan un poquito de responsabilidad a los hijos. Si ven que le dieron, venga a las 6 y vino a las 6, ok, lo dejo salir mañana también. Pero si a la primera llegó a las 10 de la noche, pues fíjense, estamos mal, porque no sabes administrarlo, porque no sabes sostenerlo. Somos iguales. Pero nos enojamos con Dios porque nos dijo que a las 6 llegamos a las 10 y nos enojamos. ¿Por qué? Entonces, el buen mayordomo de Dios no se queja de las situaciones, actúa siempre en obediencia a Dios. Hermano, nuestra misión es actuar, no es quejarnos que la situación está muy dura, que ya nadie se convierte, que no tengo tiempo para leer la Biblia, que deje de quejarse, actúe en obediencia a Dios. 2. El buen mayordomo de Dios siembra lo que Dios le dio donde Dios le dijo que lo siembre. No se ponga a inventar. Si Dios le dio a usted un palo de limones, no trate de hacer jugo de naranja. A usted toca hacer algo con los limones. Si Dios le dio a usted el trabajo, recoger basura, recoja bien la basura, sea el mejor recogiendo basura, que cuando las bolsas se abran, usted se queda juntando lo que se cayó. Porque eso refleja que usted está diciendo, Dios, usted me lo dio, yo lo cuido, porque esto usted me lo dio a mí. 3. El buen mayordomo administra los recursos, no los disipa, no los usa para lujos, no los usa para pecado principalmente, que es lo que todos nos vamos a tener esa tendencia. Administre lo que Dios le dio, sepa que Dios se lo está dando para su mantenimiento, el de su familia, y después ayudar a los hermanos de la iglesia. Esto es así, Dios le da a usted para que usted tenga para vivir, o no crea que es que Dios quiere que sus hijos pasen hambre, no. Dios le da a usted para usted y que usted se encargue de mantener a su familia, pero lo que le sobra es para que usted dé, para que usted ayude a los demás, no para que usted gaste en cosas que no ocupa, para que Dios le pueda dar para ropa nueva, sí, pues entonces agarre la vieja y regale a alguien que la necesite, no la guarde ahí en el closet por aquello, porque es que me gusta mucho esta camisa, y yo sé que, bueno, por lo menos en mi casa sí lo hacíamos. Ya teníamos 15 años y todavía teníamos la camisa que nos gustaba cuando teníamos 10, ya no nos quedaba, pero ya teníamos porque nos gustaba mucho. Hasta que papi llegaba y decía, agarren lo que les sirve porque voy a botar el resto. Y papi nos limpiaba los closets y donaba toda la ropa. Y nosotros, no, es que esa me gusta, ya ni te queda. Y nos lo hacía con todo, a mí nunca se me olvida, seguro tengo raíz de amargura. Teníamos unos carros de control remoto, Ali y yo, grandísimos, nunca los usamos, pero ahí los teníamos. Y el día que mi papá los regaló nos dolió. ¿Por qué se los
un chiquito que sí quería jugar con los cables de control remoto, porque él sí tiene muy claro lo que es dar. A veces se nos pasa de la raya, pero bueno. Pero él sí lo tiene claro, a nosotros nos cuesta más, por lo menos lo hablo por mí mismo. Pero entonces, administre, no lo visite. Punto número 4, el buen mayordomo vuelve a acabar lo que el descuido hizo que se perdiera. No importa qué haya pasado, si usted, su relación con su esposa, casi no nos hablamos y ya no oramos antes de almorzar, no importa, ya no importa. Si tenían 2 años de no orar antes de almorzar, no importa. Hoy se sientan, vamos a orar y oran. Y mañana, y si mañana fallaron, no importa. El día que sigue, vuelvan a orar. No importa cuántas veces haya que sacar esa tierra del pozo, sígala sacando, porque hay que volver a acabar esos pozos. Y punto número 5, y este es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando usted cumpla estos 4, viene el enemigo a molestar por los pozos de agua. El buen mayordomo no se desalienta cuando el enemigo moleste. Y le aseguro que va a molestar. Si usted llega a este punto 5, le aseguro que el enemigo va a venir a molestar por sus pozos de agua. Pero no se desaliente, todo es de Dios. Así que está molestando a Dios, no a usted. Entonces tengamos esto claro y bien vamos a entender lo que es la mayordomía cristiana y bien la vamos a estar cumpliendo, que es lo que Dios tiene de propósito para nuestras vidas. Nos ponemos en pie para terminar orando. Padre Santo, te agradecemos, Señor, que hayas tenido esa dicha, Señor, nos hayas dado esa dicha de ser mayordomos tuyos. Señor, te agradecemos que sabemos que eres el dueño de todo y que tú nos has dado algo para que administremos. Rogamos, Señor, que nos des la capacidad de hacerlo bien, de hacerlo como tú nos mandaste, Señor, y que no nos desalentemos, Señor, sino que queramos hacerlo con excelencia, para poder dar testimonio al mundo, Señor, de que tú eres un Dios soberano y de nuestra obediencia. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén.